Pasemos ahora a la proclamación de la palabra, que es lo central en el culto reformado. Así, hermanos, el Señor ya ha preparado nuestro corazón. Vamos a introducir la proclamación de la palabra con la lectio divina en Lucas, capítulo 2, del 21 al 38. Lucas 2, 21 al 38, y vamos a hacer la lectura de manera alternada. Comienzo con el 21. Dice así la Escritura: Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contra dicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también aquí Ana, profetisa, hija de Manuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda, hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones, todos. Esta, presentándose a la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Amén. En respuesta a esta lectura, cantemos el himno 97, Tierra bendita y divina. De la parte de Jesucristo, su ministerio, una melodía cubana del siglo XX. Es Ana Cruz al 13. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en tu seno sagrado vivió el Salvador. Y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros
de la Jerusalén. Viejas paredes destruidas que si tuvieran vida nos hablarían también. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Hoy son 40 días desde Navidad que tuvimos la celebración del nacimiento del Señor Jesús. Y dice la Escritura que cumplidos estos días de la purificación de María su madre, conforme a la ley de Moisés, fue traído al templo para presentarlo al Señor. Es en este contexto que el título del mensaje de hoy es la presentación de Jesús ante el Señor. Dejo lugar al pastor, estemos prontos para oír y recibamos con mansedumbre la palabra de Dios. Tomen su lugar, por favor. Nuevamente volvamos al capítulo 2 de Lucas, del pasaje que acabamos de leer. Y vamos a concentrar nuestra atención en 3 versículos, el 22, el 23 y el 24. Lucas 2, del 22 al 24. Si ya lo tenemos, vamos a hacer esta lectura al unísono. Todos juntos, dice así: Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que adhiere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Amén. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Señor nuestro, te damos gracias por concedernos el inmerecido privilegio de ser acercados a tu palabra, y en la proclamación de esta, tu Espíritu Santo reafirme y confirme las promesas y las esperanzas que en tu santo evangelio tenemos. Señor, nosotros venimos ante ti también anhelando la promesa de nuestro Señor Jesucristo, la milagrosa intervención de tu Espíritu Santo, para que seamos guiados a toda verdad, que nuestro corazón sea, Señor, entendido con la luz de tu santo evangelio, y podamos conocer tu voluntad, entender tu voluntad y saber hacer tu voluntad. Que a través de la proclamación de tu palabra seamos edificados, entendidos en las doctrinas, pero al mismo tiempo exhortados a ser fieles sostenedores de esta sana doctrina, y consolados al saber, Señor, que nuestras vidas, nuestro ser, todo nuestro quehacer está bajo tu santo cuidado, y que nada sucederá que tú no hayas de antemano determinado. En Jesús oramos. Amén. Amén. Evan Ronner, un hermano que ya está en la presencia del Señor, a sus alumnos les decía, entre otras tantas cosas: planta la tesis y la antítesis se levanta sola. El diablo es experto en esto. Él sabe cómo ocultar la verdad,
cómo disfrazar la verdad y cómo distraernos de la verdad. Enfrente de donde su servidor vive está una fábrica de tamales. Y los domingos no usted ve ninguna luz, porque están dormiditos, es domingo y se levantan tarde. Pero de lunes a viernes, ¿sí?, desde tempranito ya hay movimiento en esa casa, porque están terminando de hacer los tamales para llevarle. Ellos se plantan por ahí en las escuelas y ven sus llamadas, ¿cómo les llaman esas? Las guajolotas y toda la cosa. Y hoy particularmente estaba todo prendido ahí. Entonces llega un coche, llega un taxi, pensamos que iba a recogernos, que hay algún hermano sabe de nuestra necesidad y ya nos envió el taxi. No, ahí iban los tamales, iba por los encargos. Entonces sí ven cómo él fácilmente nos distrae de la verdad. Entonces, por un lado, tenemos entre los papistas la celebración del Día de la Candelaria. Y si usted argumenta con ellos, ellos van a decir que no, que es el día de la purificación de María. Hay algo de verdad en ello, porque aquí está diciendo el versículo 22, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, primero vea, no dice de María, de ellos. ¿Quiénes ellos? De Jesús y de María. ¿Cómo? Si Jesús era santo. Bueno, déjenme explicarles. Apenas voy en el 1 y ustedes ya están pensando en la página 300, 800, 495, 500 mil. Por eso hoy me les adelanté. Sí, hoy me les adelanté allí y en la lectura ustedes vieron ahí que puse versículos 6800 y tantos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo notaron? Ah, pues ya sé cómo se las gastan, pues de una vez les adelanto la página. Pero si usted, ese es un punto que hay que observar. Segundo, sí es ciertamente, María iba ahí, pero nótese, dice, conforme a la ley de Moisés, le trajeron, vean el contexto anterior, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, lo circuncidaron y le pusieron el nombre de Jesús, el equivalente al bautismo de ahora. ¿Sí? Lo bautizaron y le llamaron, ¿cómo se llama? Pues como su papá. Bueno, ese otro día lo comentamos. Pero miren lo que dice, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Ese es el punto central del pasaje, que lleva implícitas dos cosas. Uno, que Jesús estaba cumpliendo con la ley. Y este era un mandato de la ley, que todo primogénito tenía que ser traído ante el Señor y consagrado al Señor. Y ese era lo que se estaba cumpliendo. Las otras cosas son ciertas ahí, pero este es el punto central. Bueno, y los cristianos que no cantamos malas rancheras, sí, y sobre todo los presbiterianos, ¿no? Tenemos un vocerrón más fuerte y a ronco pecho. ¿Qué día es hoy? El día del esfuerzo cristiano, 2 de febrero. Pues no, hermanos. Pues fíjense que tampoco, ¿sí? Porque para comenzar, el esfuerzo cristiano no es de origen presbiteriano, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Hemos dado un esbozo histórico, quién fue su precursor, Francis Clark, que era congregacionalista, y 2, que la inclinación de esta actividad es cúltica para los jóvenes. Ese es otro punto, ¿sí? Que, bueno, pues, con su permiso, hermano, no le pedí permiso, hermano Barco, ¿sí? El hermano Barco, algunos de nosotros nos envió un cartel, ¿sí? ¿Lo recuerdan? De la celebración del 2 de febrero en la iglesia Betel de Tampico, ¿sí? ¿Y cómo va a empezar esa justa atlética? Que va a haber una carrera, que va a haber todo. Sí, es todo un evento juvenil. Pero empieza, ¿qué? Con un culto.
¿Sí? Ese es el punto que quisiera que veamos. Que tenemos que distinguir entre el aspecto cúltico y el aspecto lúdico. El aspecto cúltico le toca a la iglesia, pero el lúdico es el de los hermanos. Déjenme les doy un ejemplo. Es bastante para nosotros común aplicar toda la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis solamente en forma cúltica. Es la primera y en general y la única aplicación que le damos. Otro ejemplo. Veamos, en el Pentateuco dice que si hay un hijo rebelde, que si uno le contesta mal a su mamá, le contesta a su mamá, órale, denle la vuelta. No, eso no dice, esa es mi versión. Pero ¿qué dice? Tráiganlo a los ancianos para que sea juzgado. Y entonces ahí se lo traen al hermano Linas, que el pobre ni sabe qué hacer, ¿no? No, hermanos. Veamos el contexto histórico. En ese contexto histórico, ¿quiénes conducían el aspecto cúltico de Israel? Todavía no llegan a esa página. Los sacerdotes. ¿Y quiénes más? Los levitas. Los ancianos eran para asuntos civiles. Tráiganlo al ministerio público y que le den su calentadita. Bueno, tampoco es eso. Pero vean ustedes qué rápido perdemos la brújula, hermanos. ¿Que es bueno agrupar a los jóvenes? Claro que sí. ¿Actividades especiales para los jóvenes? ¿Sí? Claro que sí. Pero ¿quién debe organizar esto? ¿Sí? ¿Cúlticamente? No. Eso es lo que nos va perdiendo, hermanos. Y entonces, pues también ahí, bueno, ya nos distrajo el pingo. ¿Sí? Vamos a celebrar el 2 de febrero y vamos a traer hot dogs y vamos a... No, que los chamacos estén alegres. Son cosas muy buenas, por supuesto. Pero ya nos desvió del objetivo principal. ¿Sí? Que Jesús vino a cumplir con la ley. Y no solo a nosotros, a los papistas también. Ustedes allí en su oficina, dice así, hay un letrero que dice, dall'ufficio delle celebrazioni liturgiche, festa de la presentación del Señor. De la oficina de las celebraciones litúrgicas, la fiesta de la presentación del Señor. Ayer tuvieron su misa sobre esto. ¿En dónde? En la iglesia de la Candelaria, de bla, 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 bla. Entonces, esa es nuestra tarea entonces, hermanos. Proclamar la verdad y traerlos a la verdad. ¿Sí? Y traerlos entonces a la verdad. ¿Qué celebramos nosotros entonces? La presentación de Jesús ante el Señor. ¿Por qué era necesario? ¿Por qué tenía que hacer eso? Si Jesús es Dios o que no. Si Jesús no tenía que purificarse, que no. Él es santo, Él siempre lo fue santo. Dice, humano más sin pecado. Bueno, había muchas cosas especiales sobre la concepción y el nacimiento de Cristo. Por ejemplo, el hecho de que fue concebido milagrosamente y nacido de una virgen por el poder del Espíritu Santo. O tome usted el hecho de que después de su nacimiento, los ángeles se aparecieron a los pastores alabando a Dios. Más tarde, aparecen los magos del oriente guiados por una estrella. Todo esto, hermano, es extraordinario, es milagroso. Podemos ver que su concepción y nacimiento fueron hechos inusuales en muchos aspectos. ¿Y quién va a negar eso? Sin embargo, también hubo muchos aspectos de sus primeros días que fueron los mismos que para cualquier mortal. Y en este caso, para cualquiera de los bebés judíos. Jesús, nuestro Redentor, Dios hecho carne, pasó por los mismos rituales y ceremonias que todos los bebés judíos de su tiempo. El versículo 21 nos lo hace resaltar. Lucas nos dice que nuestro Salvador
recibió la circuncisión, que Jesús estaba marcado con el signo y el sello del pacto de Dios, igual que cualquier otro bebé judío. Lo mismo se puede ver en el texto de esta tarde que acabamos de leer. Lucas enfatiza aquí el hecho de que todo se hizo de acuerdo con la ley de Dios. No he venido a abrogar la ley, sino a cumplir algo que usted y yo no podíamos. ¿Sí? Lo que nosotros deberíamos de haber hecho y que no hicimos, Él lo hizo por nosotros, perdonen la expresión, porque nosotros somos unos inútiles. No podemos hacerlo. Alguien tenía que hacerlo por nosotros y que fuera agradable a la vista de Dios. José y María no estaban exentos de cumplir con la ley de Dios, porque Jesús es cierto, completamente Dios, pero también completamente humano y completamente judío. Por lo tanto, él y sus padres estaban obligados a cumplir con la ley. Porque Jesús es completamente Dios, pero también completamente humano y judío. Por tanto, él y sus padres tenían que cumplir igual las leyes judías. Por tanto, no debemos olvidar que la concepción y nacimiento de Cristo y sus primeros días en la tierra fue parte de su humillación. ¿Cómo se sentirá alguno de ustedes visitar a su hijo en la cárcel o a su hija en la cárcel porque asesinó, porque robó? Digo, ¿cómo se sentirían? Y luego por lo que dicen que se tiene que pasar, ¿no? ¿Sí? Por todo eso. Bueno, pues Jesús sufrió la humillación de todo lo que cada uno de nosotros debería de sufrir por su pecado. Entonces lo que vemos aquí, lo que debemos de ver aquí, primero que nada, esa humillación que Él estaba cumpliendo por nosotros. ¡Oh, qué padre! Se sentiría contento de ir al ministerio público a sacar a su hijo, ¿sí? Porque entre broma y broma pues, se robó unas papitas de ahí del exhibidor de la tienda. ¿Sí? Entonces Él estaba sufriendo esa humillación por nuestros pecados. Así que el primer paso en la humillación de Cristo fue su concepción en el vientre de María. Su humillación continúa desde que nace y vive en esta tierra hasta su crucifixión, muerte y sepultura. Jesús está haciendo esto por nuestra regeneración, restauración y rehabilitación, y todo por su amor redentor hacia nosotros. Jesús, al ser presentado en el templo, fue humillado. ¿Por qué? Son dos cosas que debemos de ver hoy. Uno, según la ley de Jehová. Y dos, para la salvación de su pueblo. Primero, porque tenía que cumplir con esa ley de Dios. Segundo, porque si no lo hacía, nosotros no hubiéramos sido salvos, regenerados, restaurados. Por eso decía Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza. Entonces de nada hubiera servido si Cristo no hubiera cumplido con la ley. Nosotros seguiríamos esclavos del pecado. El texto que hemos leído nos sitúa algunas semanas después del nacimiento de Jesús. Cuando nacía un bebé, su madre era considerada inmunda durante 7 días. Luego, el 8º día, el bebé sería circuncidado. Esto es lo que sucedió con María y su bebé Jesús. De acuerdo con el versículo 21, pero después de la circuncisión habría otro periodo de 33 días, donde la mujer no podía tocar nada sagrado o ir al templo.
Esto se conoció como el tiempo de la purificación y se legisló en la ley mosaica en Levítico 12. Es un capítulo muy corto, muy pequeño. Entonces, lo que sucede en nuestro texto ocurre unos 40 días después del nacimiento de Jesús. Si hacemos las cuentas, 2 de febrero, en nuestro calendario de hoy. José y María llevan a Jesús a Jerusalén para que todo se pueda hacer de acuerdo a la ley de Dios. Ahora, esto nos dice algo sobre José y María. Nos dice que eran judíos, porque ningún otro podía cumplir con eso. Si no es judío, pues ¿qué caso tendría que hiciera esto? Entonces lo primero es que eran judíos. Segundo, respetuosos de la ley. Estaban preocupados y cuidadosos de seguir la ley de Dios. Pero se supone que nuestro enfoque aquí no está en José y María como tales. El enfoque de Lucas realmente está en Jesús, para ser presentado al Señor, para ser consagrado al Señor. Vemos la primera evidencia de eso en nuestro texto en el versículo 22. La redacción de Lucas es realmente bastante peculiar. Dado lo que dice la ley en Levítico 12, podríamos esperar que él diga el tiempo de su purificación de María. Eso es lo que debíamos de esperar, es lo que esperamos, ¿no? Por lo que leímos. Después de todo, la ley de Moisés hablaba de la mujer. ¿Pero qué se equivocó aquí Lucas? ¿Necesitaría uno de esos aparatitos que les ponen hoy a los viejitos? ¿Sí? Pero en cambio, Lucas escribe de su purificación, de ellos, María y Jesús. ¿Por qué habla de su purificación de ellos? Él habla de su purificación de ellos porque el Espíritu Santo quiere que comprendamos que aunque Jesús era Dios encarnado, Él y su madre todavía estaban incluidos en los requisitos de la ley. En Él era imputado nuestro pecado. Por tanto necesitaba purificación, no por Él en sí mismo, sino por ti y por mí. Porque Él llevaba sobre sí nuestro pecado, por tanto era impuro. Los impuros eran sacados de la ciudad. Por eso fue sacado de la ciudad y llevado al Gólgota. Porque llevaba la pestilencia de mi pecado y la pestilencia del pecado de cada uno de ustedes. No porque Él en sí lo tuviera. Por eso entonces, por eso ahí pone Lucas, para que fueran ellos purificados. Debido a que su nacimiento fue un nacimiento humano normal, porque era un verdadero ser humano, porque vino a este mundo como un niño judío, la ley de Dios tuvo que ser cumplida. Para la purificación, Levítico 12 pedía un sacrificio. Una vez terminado el tiempo de la purificación, la mujer tuvo que ir a los sacerdotes. En los días de Moisés, los judíos harían eso en el tabernáculo, pero en los días de Jesús, eso significa ir al monte Sión, al templo de Jerusalén. Para los ritos de purificación, las mujeres iban junto a los patios exteriores del templo, conocido como el tribunal de las mujeres. Allí se encontrarían con un sacerdote y luego le llevarían el sacrificio para su purificación. Esto era lo que María tendría que hacer, acompañada por José y el niño Jesús. Ella fue a Jerusalén y luego entró en los recintos del templo, llevando el sacrificio que marcaría el final de su impureza. Ahora, ¿qué es todo esto para nosotros? Bueno, según Levítico 12, el sacrificio especificado era un cordero de 1 año por una ofrenda quemada. ¿Qué tipificaba el cordero? Sí, el que llevaba nuestro pecado
¿Y qué dijo Juan? He aquí. El Cordero de Dios. ¿Que qué? Quita el pecado Que del mundo. quita el pecado del mundo. Entonces, ven, todo tiene relación. No es simplemente su imaginación o meros simbolismos. Había que llevar esta ofrenda quemada y una paloma o un pichón o paloma joven para una ofrenda del pecado. La ofrenda quemada hablaba de una renovada dedicación de la vida y la ofrenda por el pecado era sobre la purificación, sobre la eliminación de los pecados no intencionales y la impureza. Ahora, la norma era un cordero de 1 año y una paloma o un pichón, pero la ley de Dios hizo una excepción para los pobres. Si un cordero estaba fuera de su alcance, una pareja podría traer 2 palomas o 2 pichones. Esto es lo que trajeron María, según dice nuestro texto. Pero también pongamos las cosas en su debido contexto. María y José no eran desesperadamente pobres. No traía pantalones raídos, o algunos que hoy creo que no tienen ni para calcetines, vienen con la patota desnuda, ¿no? Medio del zapato. Y hay que hacer una cooperacha para unos calcetines para estos pobres, ¿verdad? Que no traen. Bueno, ya algunos ya se empezaron a ver. Pues a mí se me olvidaron. Pero tampoco eran ricos. ¿Por qué? Porque José tenía un oficio. Exactamente, hacía sus mueblecitos y toda la cosa, así que no era pedigüeño, ¿verdad? Sabía que ¿qué? Para tus necesidades tienes que trabajar. Hay que trabajar, hermanos. Así que nadie diga que no tiene para comer. No has trabajado. No has trabajado. Ay, sí, pues sí, hemos buscado trabajo. No, espérame. La siguiente serie va a hablar sobre eso, así que pues por ahora no me voy a meter en eso, ¿sí? Entonces, estaba cumpliendo también José. ¿O no le dice eso también Pablo a Tito y a Timoteo? Enséñale a los nuestros que trabajen. ¿Para qué? En los casos de necesidad. Y para que tengan que compartir. Entonces Dios nos ha dado un medio para subsistir y nos ha dado el trabajo. Yo creo que nuestro problema está en el concepto de trabajo. ¿Qué entendemos por trabajo? Pero eso es otra historia. Hicieron José y María lo que se requería según la ley de Dios, de acuerdo con lo que podían pagar. El énfasis está en el hecho de que lo hicieron, ¿sí? Cumplieron con la ley. No puedo ir porque hoy tengo examen. No, espérate. El Señor dijo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Ay, este Dios que no sabe administración, ¿qué no ve que no nos alcanza el tiempo? ¿Qué no ve que los maestros creen que su única materia es lo único que hay que estudiar? Ay, este Dios nuestro necesita un curso con nosotros, ¿verdad? Pero vean cómo rápido nosotros nos justificamos, ¿sí? Nos debe alcanzar, absoluto, nos debe alcanzar. Porque si no, entonces estamos, ¿qué? Robando lo que Dios mandó que se hiciera. Y ellos cumplieron con esa ley. No dijeron, ay, estoy muy pobrecito. Ay, no te puedo llevar diezmo, Señor, porque no tengo trabajo. ¿Cómo que no? Si se encontró una cebolla, pártala en 10. Y la 10ª parte de cebolla, ¿de quién es? Bueno, vean, ¿no? Entonces sí, hermanos, sí hay. ¿Sí? No es para cuando tengas, sino es lo que tengas, lo que Dios te ha dado. Y punto. Si le pegaste al gordo, pues escóndete porque puede venir la patrulla. Bueno, nos referimos al el melate. ¿No? ¿Le pegaste al melate? No, pues salimos de pobres, Mesías, ¿sí? Ya vamos a tener violines y no es cierto, tampoco es por ahí, hermano, ¿sí? Bueno, pero ¿de qué tamaño sería su diezmo? Imagínense, ¿sí? Bueno, pero no es más, porque dices el 10%, punto, ¿sí?
No es más ni menos el que dio un peso porque solamente le llegaron 10. Ese es su diezmo y punto. Lo que realmente el foco que tiene aquí Lucas es que él escribe sobre la presentación del Señor, sobre cómo la ley de Dios especificaba que un primogénito debería de ser consagrado a Dios. Y Lucas dice que José y María acataron obedientemente la palabra de Dios. Esto es lo que teníamos que hacer los padres, consagrar a nuestros hijos a Dios. Señor, te lo consagro, pero que sea un ingeniero, ¿no? Que no vaya a ser pastor. No, espérate. Conságralo al Señor y Él va a saber en qué lo va a usar. ¿Sí? ¿De qué se trataba esa ley? Tenemos que volver a los días en que Israel estaba a punto de abandonar Egipto. En Éxodo 13, Dios le dijo a Moisés que consagrara a cada varón primogénito entre los judíos. Le pertenecían a él. Todos los primogénitos varones de Israel deberían de ser la posesión especial de Dios. Deberían servirlo de alguna manera especial. Ahora aquí estamos en Lucas 2. El ángel Gabriel había venido a María en Lucas 1. Gabriel le había dicho que el hijo que iba a nacer era especial, como ningún otro. Sería grandioso, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su padre David, y él reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Su reino nunca terminará. Un ángel del Señor también se le había aparecido a José y le dijo, ¿sí? Leemos en Mateo, este ángel le dijo, lo que se concibe en ella es del Espíritu Santo. Su nombre era Jesús, porque salvaría a su pueblo de sus pecados. No hay duda de que María y José sabían que Jesús era un niño especial. Sin embargo, la ley de Dios es seguida devotamente por ellos. No se hizo ninguna excepción para este hijo primogénito en Israel. Para entender por qué es eso, tenemos que recordar qué es lo que vino a hacer. Muy a menudo, la celebración del nacimiento de nuestro Salvador lo deja ahí en el pesebre. Lo deja como un niño pequeño, como un lindo bebé inocente, en los brazos de una madre, con José mirando amorosamente, rodeado con animales pacíficos en el establo. Esa es la imagen que nos dibujan y esa es la imagen que nos presentan. No debemos quedar atrapados en el sentimentalismo y la romanización papista del nacimiento de nuestro Salvador. Él vino con un propósito. Isaías 53 lo deja bien claro. Jesús vino a soportar nuestras penas, vino a llevar nuestras cargas, vino a entrar en nuestra vergüenza y vino a llevar la humillación que deberíamos de tener nosotros. Finalmente, vino a sufrir lo que deberíamos de sufrir nosotros y vino a morir la muerte que deberíamos de sufrir nosotros. Cristo vino a este mundo para traernos la salvación del pecado y de sus efectos. Por el pecado y sus efectos, eres un maestro inútil, eres un albañil inútil, un panadero inútil. Tu trabajo se presenta no como recompensa. Sigues teniendo una deuda para con Dios. Pero cuando somos traídos a la redención, el bolillo que te hacemos tiene significado. El ladrillo que pegamos tiene significado. Todo lo que hacemos ahora en el nombre de Dios tiene significado. Eso es lo que Él vino a hacer. Restaurarnos al oficio que prístinamente teníamos, gobernadores del universo. Tampoco debemos evangelicalizarnos y pensar en el nacimiento de Jesús solamente de la manera salvacionista, sin tomar en cuenta la inhabilitación del hombre que tuvo después de la caída
y que entonces fue incapaz de cumplir fielmente según la voluntad de Dios cada uno de sus oficios, incapaz de cumplir el mandato cultural. Fue inhabilitado, desorientado, ya no podía presidir el desarrollo cultural de la creación como era la voluntad de Dios. Fue inhabilitado para proclamar y propagar el reino de Dios. Ahora lo hacía de una manera como él se lo imaginaba, pero no según la voluntad de Dios. Tomemos el último punto de hace un momento, sobre la redención del primogénito. Nuestro Salvador, sin pecado, concebido por el Espíritu, no estaba exento de esta parte de la ley de Dios. Y cuando sus padres siguen la ley de Dios aquí, identifica a Jesús con su pueblo pecador. Sí es pecador, ¿y qué? Lo amo. ¿Que Tomás es pecador? Sí, pero lo amo, Padre. Que Job, que etcétera, que Paco es pecador, sí, pero lo amo, Padre. Se identificó con nosotros. ¿Y qué hacían algunos padres en la antigüedad? Con la hija. Ya no eres mi hija. Vete con tu domingo 7 por allá. O si era un hijo que caía en la cárcel por algo. No, ya no eres mi hijo. Olvídate de mí. Ni te vuelvas a parar acá. Con todo y eso Jesús podría decirnos, ¿no? Sin embargo, Él se identificó con su pueblo. Digo, ¿quién de nosotros se sentiría orgulloso? Sí, hasta se tomaría una selfie si estuviera aquí el Chapo, ¿no? Yo creo que hasta nos haríamos a un lado, ¿verdad? Pero Él se identificó entonces con su pueblo. Pero entonces, otra vez, tenemos que venir aquí a esta relación. Lo que tenemos que ver aquí, hermanos, es que Él es el Mesías, el ungido por mucho tiempo de Yahvé, desde antes. No hay impureza en Él, nunca la ha habido. Sin embargo, también cuando viene al mundo, la ley de Dios debe ser, y es seguida por su madre, cumplida. Esto también es parte de la humillación que Él soportó. Nuevamente, debemos recordar y poner todo en el contexto de su obra redentora. 30 años después, Él tomaría su ministerio. Ese ministerio que lo llevaría a la cruz. En ese ministerio, Él vendría como un rabino judío, enseñando a la gente la palabra de Dios. Para ese ministerio necesitaría ser completamente judío. No había rabíes alemanes, no había rabíes americanos. Tenía que ser, ¿qué? Judío, ¿sí? No podía haber dudas sobre sus credenciales. Podemos imaginarnos el escenario. Si su madre y su padre adoptivos lo hubieran tratado como un super bebé que estaba por encima de la ley. Imagínense que no lo llevan a presentar al Señor. Ante los ojos de los demás, Él era un bebé judío. Bueno, ¿y por qué no lo cumple? Ahora, si Él no hubiera cumplido con toda esa ley, ¿con qué autoridad se iba a presentar como rabino para explicarles la palabra de Dios? Hubiera perdido toda autoridad. Pero para que se viera que Él vino no a abrogar la ley, sino para cumplir lo que inútil e imperfectamente nosotros cumplíamos. Imagínense si María y José hubieran discutido esto, entre ellos hubieran, bueno, ¿sabes? Ambos escuchamos de un ángel. Ambos escuchamos que era genial y que este niño era especial. Incluso nos fue dicho que es hijo del Altísimo. Nuestro pequeño bebé es Jesús, el Hijo de Dios.
Entonces, ¿por qué tenemos que llevarlo allá si él no es pecador? Yo creo que podemos omitir el viaje a Jerusalén. ¿Qué tal si ya nos bloquearon la calle unos marchistas ahí? Y ya las patrullas nos están desviando. Y ya en el radio nos dicen, tome sus precauciones, tome vías alternas. No, pues sí, nosotros somos los que tenemos que hacer eso, ¿no? Porque los demás hasta los van escoltando. Es que ellos sí pagan impuestos, ellos no, sí, ¿no? Y nosotros pues somos ciudadanos de segunda, de tercera categoría. Hermanos, ¿qué pasó? No, dijeron, hay que cumplir con la ley. Si ellos no hubieran hecho eso, eso habría sido escandaloso entre los judíos cuando Jesús era un bebé. Y habría sido un escándalo que lo hubiera seguido y le hubiera marcado toda su vida. Su credibilidad como rabino judío, incluso como judío devoto, dependía de que hiciera todo lo que él tenía que hacer de acuerdo a la ley, a pesar de que era hijo de Dios. No cabía duda de que era un verdadero judío, un descendiente de Abraham. A pesar de que esto era humillante para él, estar asociado con todas esas leyes que hablaban del pecado y de la inmundicia, tenía que hacerlo para que así él pudiera ser nuestro Salvador. Esto es por lo que va la cuestión de la naturaleza humana. No se trata solo de la cultura judía en la cual hizo su aparición, sino de la naturaleza que él asumió. Él vino como un verdadero ser humano a esa cultura judía bajo la ley de Dios. Todo ser humano está obligado a obedecer la ley moral. Cada persona judía estaba obligada a obedecer las leyes ceremoniales y civiles dadas a Israel también. Para ser nuestro Salvador, necesitaba venir verdaderamente como uno de nosotros y necesitaba venir como un verdadero judío. En conclusión, ¿qué diremos? Jesús, sabemos el final de la historia. Finalmente murió, fue sepultado, como lo dice nuestro credo, y resucitó. Entonces, hermanos, en esta ocasión, nosotros no podemos bloquear los pensamientos del Viernes Santo. Los dos están intrínsecamente conectados, porque ambos son puntos en su camino hacia la humillación. Ambos son puntos en el camino que recorrió para salvarnos de nuestros pecados. Ambos puntos están avanzando para traernos graciosamente hacia la redención y la vida. Así que, hermanos, ¿qué importa que no nos den tamales? Nuestra abuela, nuestra vecina, nuestra amiga, ahí se conocen los amigos, no importa. Pero usted y yo sabemos que tenemos un Salvador que no se apartó de la humillación, sino que la abrazó, haciendo lo que fue llamado a hacer, y solo porque nos ama, y solo porque Él tiene grabados nuestros nombres en su corazón. Ahí está el nombre de usted, ahí está el nombre mío. Entonces, hermanos, ¿qué necesitamos? Simplemente dar gracias a Dios y a Cristo, porque nuestra salvación está asegurada, porque Él cumplió, y al cumplir, nosotros hemos sido salvos. Ya no estamos sujetos a esas tradiciones, ya no estamos sujetos a esas obligaciones. Vean ustedes el fin de semana cómo andaban apurados con su muñeco. Bueno, y ahora, hermanos, mira las mismas tradiciones, como, bueno, pobrecitos muñecos, tanto los castigan que hasta de americanistas los visten ahora. ¿Sí o no?
de mariachis. Vean cómo las costumbres van corrompiendo, hermanos, aún la misma intención. Así que, muchachos, cuídense, porque quién sabe si para la otra su mamá los traiga de chivistas o de no sé qué yo. ¿Sí? Así que, bueno, tenemos que ir entonces siempre a la verdad. Gracias a Dios que Él nos sacó de esa burrignorancia. Vamos a orar. Nuestro Salvador Jesús, alabamos y agradecemos tu encarnación. Nos alegramos, Señor, que hayas venido completamente como uno de nosotros, con nuestra naturaleza humana. Y no podemos explicar nuestro agradecimiento, porque cargaste sobre ti todos nuestros pecados, absolutamente todos. Te agradecemos por esa ignominiosa humillación que sufriste, por mi culpa, por mi sola culpa, y solo para asegurar mi salvación y la salvación de cada uno de nosotros. Oramos a ti con un corazón agradecido, porque pasaste por todo, incluso identificándose con los pecadores como nosotros. Seguiste el camino de la humillación y la seguiste hasta el final. Y por eso hemos sido reconciliados con el juez justo del cielo y de la tierra. Gracias, Señor Jesús. Ayúdanos con tu Espíritu para que nos alejemos de nuestros pecados y sigamos descansando y confiando solo en ti. Emmanuel, sé Dios con nosotros mientras disfrutamos la comunión como amigos, con nuestros amigos y con nuestros familiares. Manténnos a salvo, manténnos en tu camino y ayúdanos a glorificarte mientras nos regocijamos hoy. Hiciste de este un día de alegría para nosotros, y oramos para que podamos encontrar nuestra alegría solamente en ti. En tu nombre. Amén. Amén. De pie, hermanos, vamos a dar respuesta a la palabra predicada cantando el himno 356. Somos aliados de las huestes de Jesús. De la sección Confianza y Valor en Pruebas y Conflictos, por el hermano Charles H. Marsh y Vicente Mendoza. Es Ana Cruz 1, 2, 3.